Conchita, buenas noches. Buenas noches, profe. Qué bueno que te conectaste. Les comentaba que ahorita vamos a platicar un poco sobre el tema de la amortización, que como lo comentábamos la semana pasada, es creo el tema más sencillo, porque ya utiliza mucho los conceptos que estuvimos trabajando en las unidades anteriores Ajá. y prácticamente ya todo nos lo hace Excel. Si no tuvimos problemas para resolver los problemas de anualidades, podemos sencillamente aplicarlos a las tablas de amortización y de fondo de amortización. Ok. Pues lo primero es el concepto de amortización, que como seguramente ya lo habrán manejado en algún momento en su vida, se trata de ir saldando una deuda, pero poco a poco. Se hace a través de pagos y tiene la ventaja que pueden ser pagos iguales o pueden ser pagos que van cambiando y que pueden ser realizados también a intervalos regulares y establecidos o pueden ser a intervalos irregulares. También puede ser cambiado, pero siempre están establecidos. Al momento en que yo establezco las condiciones de mi operación, sí puedo indicar, voy a ir cambiando el intervalo de pago, pero lo digo desde el inicio. ¿Okay? De otra forma, pues sí nos haríamos acreedores de un interés. Todo depende de las condiciones, de un interés extra. Cuando obtenemos un crédito, ya sea en efectivo o por bienes y servicios, que en este caso son, cuando hablamos de amortizaciones, son créditos muy grandes. Cuando se trata ya de una casa, de un auto, de un terreno, y puede irse pagando mediante abonos periódicos, que son las rentas, al igual que todas las anualidades y aplica igual que todas las anualidades. La ventaja que tiene es que pueden las rentas y las frecuencias con las que estas se pagan pueden ser variables o pueden ser regulares. Por ejemplo, cuando te presentan una tabla de amortización de un auto, te dicen, estos van a ser tus pagos, pero puedes pagar más en diciembre. Ese es un ejemplo clásico. Dices, en diciembre que tienes el aguinaldo, aquí puedes depositar más y entonces cambian tus pagos y se reducen, por supuesto, y ya depende de las condiciones. Te pueden decir, puedes reducir el número de pagos, puedes reducir la cantidad, dependiendo de lo que te ofrezcan y de cómo sean tus condiciones desde el inicio. Y bueno, aquí les puse este tipo de compras, pues tienen planes de pagos variables. Tú estableces con la persona, con tu acreedor, a qué condiciones quieren llegar o les interesan a ambos. Este proceso, para que resulte sencillo de observar, se realiza a través de una tabla. En esta tabla puedes ir viendo qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con los pagos, los intereses, la deuda, la amortización y el saldo. En la amortización, el pago se divide en dos partes o consta de dos partes. Los intereses que se deben al momento del pago durante ese periodo y todo lo que no son intereses son lo que se va a aplicar para reducir el saldo insoluto de nuestro capital. Es decir, el pago que yo realizo, una parte se va a pagar exclusivamente intereses y lo que resta se va a reducir el saldo insoluto. Si ya revisaron los ejercicios, las actividades que hay, o en el caso de Evelyn, que ya los entregó, pueden ir viendo cómo los intereses al principio son muy altos y conforme vas pagando, los intereses se van haciendo mucho más pequeños porque se calculan sobre el saldo insoluto del capital. Y bueno, para construir nuestra tabla podemos seguir algunos pasos que son bastante sencillos. Esto lo realizamos en Excel, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo y mucho más fácil.
prácticamente nos automatiza el proceso de realizar la tabla. Partimos del saldo inicial. ¿Cuánto debemos? Eso es lo primero que voy a colocar en mi tabla. Segundo paso, ya debo conocer las rentas que voy a pagar de acuerdo a lo establecido en la operación. Y aquí les puse, acuérdate que pueden ser variables. Esto ya puede venir definido en un problema o puedo tener que definirlo. Y para calcular esa renta voy a utilizar las ecuaciones de anualidades. Para el tercer paso, voy a multiplicar la tasa de interés de acuerdo a las operaciones a la operación acordada por el saldo para obtener los intereses en ese periodo. Como ya conozco los pagos, puedo deducir la amortización, restando de lo que pagué, le quito los intereses. Esto se hace por cada periodo, cambian por cada periodo. Para eso tengo la tabla, para ir viendo cómo cambian. Y con eso calculo mi nuevo saldo. Aquí les puse un ejemplo para que lo veamos ya de forma más práctica. Al igual que en el caso anterior, utilicé cantidades muy sencillas de visualizar para que podamos darnos una idea de cuánto deberíamos pagar si no pagáramos intereses. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta cuando estamos realizando la operación correcta. Si nos sale alguna cantidad muy disparada o muy diferente a las cantidades que tengo, pues naturalmente me voy a dar cuenta de que está mal. Aquí me ponen un ejemplo que dice, calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 100,000 pesos con un interés del 12% convertible mensualmente. Si la deuda debe ser saldada al cabo de un año haciendo pagos mensuales. Lo primero que debo hacer, bueno, identificar cuáles son los datos que tengo. Lo primero que me dice, calcule el pago, calcule las rentas, de cuánto van a ser los pagos que tiene que hacer para amortizar su deuda. Cuento con un capital de 100,000 pesos y me dice que tengo un interés del 12% que se convierte mensualmente. Como son mensualmente, pues divido 12% entre 12 y obtengo aquí mi interés por periodo que será de 0.01. Sé que lo tengo que realizar en 12 meses y entonces voy a darme cuenta de qué tipo de anualidad estoy hablando. ¿Qué me dice el ejemplo? ¿A qué tipo de anualidad debo calcularlo? Es una anualidad vencida, ¿no? Vencida, así es. No me da más datos de algo diferente, no me dice que está diferida, que voy a empezar a pagar después, no me dice que la voy a pagar por adelantado, entonces naturalmente voy a suponer que es una anualidad vencida. Si ustedes recuerdan, para calcular la renta de las anualidades vencidas, conociendo el capital, utilizo esta ecuación, que me involucra la capital, el interés y el periodo de pago. Tengo 100,000 pesos por 0.01, que es mi interés, todo dividido entre 1 menos 1 más i, elevado a la menos 12. ¿Decías algo, Marcos? No dije nada, maestra. Ok. Acá, mucho cuidado. Acuérdense que cuando nos encontramos con un exponente negativo, tenemos que recordar que para resolverlo voy a elevarlo, en este caso, a la potencia 12, y ese resultado lo voy a utilizar para hacerlo 1 entre el resultado que obtuve. Esta es la forma correcta de resolver este tipo de potencias. ¿Ok? En este caso, yo aquí ya resolví y tengo que para pagar esos 100,000 pesos voy a utilizar rentas de 8,888.89 pesos.
Es decir, casi 9,000 pesos. Si ustedes se lo imaginan así, dices, bueno, 9,000 pesos, casi 9,000 por 12, pues sí voy a llegar a los 100,000 pesos. Desde aquí te das cuenta que estás calculándolo correctamente. Ahora que ya tengo las rentas, que ya sé cuánto voy a pagar mensualmente, construyo mi tabla. Aquí la tengo ya construida. Dices, bueno, ¿en qué fecha? Como son mensualidades vencidas, aquí le pongo fin del mes 1, mes 2, hasta el 12. ¿Cuánto voy a pagar mensualmente? En mis condiciones de la operación, me dijeron que son 12 pagos, todos iguales. Interés sobre el saldo insoluto, que quedamos que era del 1%. La amortización y el saldo. Primero coloco el saldo. Yo sé que debo 100,000 pesos. Los tengo aquí. Y sé que voy a pagar mensualmente 8,000 pesos. ¿Qué hago? Primero voy a calcular mi interés. En el mes 1 voy a multiplicar 1% por los 100,000 pesos. Y sé que de intereses voy a pagar 1,000 pesos. Amortización. ¿Cuánto de lo que pagué mensualmente realmente se va a ir al capital? Entonces, para calcular esta, digo, el pago mensual menos el interés, y tengo que son 7,888,89 centavos que se van a ir a pagar acá. Para conocer el nuevo saldo, bueno, voy a quitarle a los 100,000 estos 7,888. Ya se va descontando. Es decir, profe, de la que la amortización viene siendo lo que le llamamos capital, ¿no? Así es. Exactamente. Es el capital, es lo que le voy pagando realmente a lo que debo. La deuda. Así es. Entonces, mi deuda, si ustedes se fijan, a los 100,000 no le resté los 8,000, casi los 9,000 pesos. Le resté nada más esto. Estos 1,000 pesos fueron puros intereses. Y en este caso, lo estamos viendo con un 1%. Dices, bueno, son 1,000 pesos nada más que pagué. Pero imagínense los intereses que son de 20%, de 15%. Son muchos intereses que pagas al principio, pero puedes ir viendo cómo a lo largo del tiempo van disminuyendo. Como en la venta de los autos. En la venta de los autos se ve muy bien. Exacto, en autos también. Cuando te entregan la tabla de amortización, al principio siempre paga uno los intereses. Realmente de carro no pagas casi nada. Casi nada, exacto. Igual en las casas pagas casi todo intereses y pagas como 10, 15 pesos de lo que es realmente tu deuda. Así es. Por eso son por eso es que se va a una gran cantidad de años. Exactamente. Para que pueda ser pagable. Y por eso al inicio, cuando la gente, bueno, ahora sí que yo lo sé porque trabajé en agencia de autos muchos años. Entonces, ya la gente cuando, pues vaya, lo contrata 4 años y después del año 2 ya lo quiere vender casi a lo que le costó, pues no. Y no puede. Básicamente claro, no puedes. Vaya, es querer obsolescencia programada, es eso. ¿Mande? Eso es obsolescencia programada. No lo terminas de pagar y ya no te sirve. Es Exacto. Lo que pasa en C&A, en Liverpool, sí. En las tiendas departamentales. El concepto es obsolescencia programada porque no te sirve el producto. Por ejemplo, sacas una camisa a 12 meses, aunque sea sin intereses, pero al final, al mes 6, ya no tienes la camisa, te quedas o ya pagando. No te gusta. Ahora no imagina cuando son diferidas, que te dice, la vas a comprar a 12 meses y la empiezas a pagar en marzo. Sí, son más tiempo, ¿no? Sí, ya por cuando eso de ahí hacen todas esas cosas de los, ¿cómo se llaman? El Buen Fin. Ajá. Que te dicen que ni has terminado de pagar el anterior y ya estás con y otra cosa. Y ya estás en el otro. Exactamente. Caso de Coppel y de Electra. En el caso de Coppel y Electra, ahí como te dan las opciones de hacer pagos muy pequeños, se van a mucho tiempo y acabas super pagando el producto. Entonces, pero pagas como el 150% más de lo que cuesta, o más. Mucho más de lo que cuesta. Pero como te ofrecen las opciones,
Mucha gente cae en eso porque resulta cómodo hasta cierto punto, pero si tú lo analizas financieramente, pues no conviene. En estos casos sucede lo mismo, y pueden ver en los problemas que tienen, pero si das un enganche de tanto, te conviene mucho más. Pero bueno, todo depende de la situación de cada uno. Y era lo que decíamos en esas preguntas en que dicen, ¿qué te conviene más? Pues depende de las condiciones de pago de cada persona. Ok, pero bueno, volviendo aquí a la tabla, si esto lo hacemos con fórmulas en Excel, y se los ponía ahí en el tutorial, con que arrastres las fórmulas, ya resolviste tu problema. Aquí, si ustedes se fijan, al final del mes 12, me queda un saldo negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo no tenía que pagar los 8,888,89 centavos. Tendría que pagar como 8,830 porque aquí me están sobrando 50 pesos. ¿Ok? Si ustedes multiplican estos 8,888,89 por 12, ¿cuánto les da? Ah, 666.68. Ok, entonces, ¿cuánto pagaste de intereses por esos 100,000 pesos que tuviste un año? Casi 6,700. Como 6,700. Si tú lo ves Ah, así, pues me conviene. En un año ¿Qué pagar interés 6,000 bajo? pesos de intereses está muy, muy accesible, ¿no? Desafortunadamente no con frecuencia se van a encontrar con este tipo de... Eso no sucede en la vida real, definitivamente. Fíjate que existen, hay algunas promociones en algunos bancos que de pronto sí te ofrecen un 1%, pero también a periodos muy largos, a 4 o 5 años. Entonces, tampoco te conviene tanto. En este caso es un ejemplo muy sencillo y como está un año, dices, ay, pues 6,000 pesos en un año no es tanto. Pero como dices, no es frecuente ni es común que lo encuentres así. de hecho, en las casas, en los bancos y en las agencias automotrices también te cargan un IVA, También. además. No, y Entonces, además todo lo... y aparte ese IVA genera un interés. Y lo de también que Creo que en la agencia comisión por automotriz, apertura del banco, del préstamo, Así bueno, es. y vele sumando todo lo que quieran. Y si te dicen más el seguro del auto, que es obligatorio, pues Sí, por eso es muy alto. así es. Pero vaya, todo funciona de esta misma forma. ¿Ok? Y bueno, también aquí tenemos dos opciones. Podemos saber que cuando tú adquieres algo y empiezas a pagarlo, vas adquiriendo derechos sobre ese bien. Si fuera un auto, conforme voy pagando ese auto, voy adquiriendo derechos sobre él. Y el dueño original o la agencia o quien me lo vendió también va perdiendo poco a poco sus derechos. Si yo quiero calcular esto, puedo hacerlo mediante estas ecuaciones que corresponden exactamente a lo que sucede en la tabla. Si yo lo calculo aquí, por ejemplo, quiero saber los derechos del acreedor. Quien me vendió el auto, ¿qué derechos tiene? ¿En qué periodo? Aquí N me va a servir para determinado periodo. A los 6 meses, a medio año. Lo puedo calcular, pero si tengo la tabla, también lo puedo ver aquí. Al final del mes 6, estos serán sus derechos. ¿Okay? Si no tengo la tabla y quisiera saberlo, lo puedo calcular a través de estas dos. En muchas ocasiones es mucho más sencillo utilizar la tabla, pero si fuera complejo, si no la tengo, si por algún dato necesito hacerlo, o si no tengo Excel y voy a tener que estar sacando cálculos y elaborando tablas, pues es mucho más sencillo,
realizarlo mediante la ecuación. Y también en este caso es equivalente. Los derechos del deudor más los derechos del acreedor son igual al valor total de la operación. Mientras menos derechos tiene el deudor, más derechos tiene el acreedor y viceversa. ¿Ok? Bueno, tenemos en las tablas que nos ofrecen la opción de calcularla cuando hay pagos irregulares. Cuando planteo mi operación a diferentes cantidades de renta. Cuando es así, la forma más sencilla de calcularlo es utilizando la tabla de amortización. Si no lo hago así, voy a tener que ir realizando cálculos por cada periodo. Y de todas formas, tendré que construir una tabla para poder visualizarlos de forma general. ¿Cómo es esto? Aquí, por ejemplo, dice, usted tiene una deuda de 8,000 pesos que va a amortizar mediante 5 pagos mensuales vencidos, los 2 primeros de 1,500, tercero y cuarto de 2,000 pesos, y quiero saber de cuánto será el último pago para saldar totalmente la deuda. Si la operación se pactó con un interés del 2.33 anual convertible mensualmente. Entonces, ¿qué hago? Construyo exactamente igual mi tabla. Las fórmulas que utilizo son las mismas, pero acuérdense que este pago lo determino yo. Entonces pongo 1,500, 1,500, 2,000, 2,000. Y como lo desconozco, lo voy a dejar vacío. Al realizar mis cálculos aquí, sí voy a conocer este saldo. Y digo, ay, bueno, al final del mes 4 debo 1,547 pesos con 44 centavos. Entonces, lo que tendré que pagar será esto más los intereses que se deben aún. O sea, el interés de esto más esto mismo será mi pago mensual final. Ok, aquí es un poquito más. Tú ves 1,547 más 36 son 1,583. Este pago que yo desconocía, lo puedo saber con estos dos datos. Ok, si no fuera así y me dijera, bueno, se va a seguir el mes 5 con 1,000 pesos, quizás me tuviera que ir un mes más. Esto es mucho más sencillo visualizarlo cuando estemos construyendo la tabla, así lo queremos ir calculando paso por paso. Esa es la gran ventaja que nos ofrece la tabla y mucho más si la realizamos con Excel. Dejamos de perder nuestro tiempo. Aquí también ustedes pero pueden... maestra, ahí tengo una duda. Dime. Yo también. Por ejemplo, como son 5 pagos, o dependerá de la cantidad de pagos que tengamos, vamos a calcular hasta el antepenúltimo. Así porque es. El último será la sumatoria del interés más el antepenúltimo pago. Entonces, no se podría arrastrar la fórmula para obtener el pago 5. Tú la obtienes, exacto, la obtienes hasta aquí. Sí, o sea, tendría que ser una composición, el pago 5. De hecho, sí puedes. Tú arrastras hasta aquí porque este interés lo estás calculando con esto. Sí, o sea, hasta ahí entiendo. Nada más que en el pago mensual ya sería la sumatoria del saldo más el último interés. Así Eso es. ya tendría que ser una suma manual, digámoslo así, Sí. aunque vaya. Exacto. Aquí lo haces de forma manual, pero te resulta muy visible porque estos dos ya los tienes. Claro. Es nada más de colocar la referencia de la suma de las dos celdas. Exactamente. Así Okay. es. En este correcto. caso, si fuera un ejercicio de 20 pagos, en el 19 tendríamos que sumar los dos valores y en el 20 colocarlo. Así es. Ok. Exactamente. Aquí, maestra, voy a aplicar mi fórmula con 3 cantidades diferentes, en diferentes tiempos, ¿verdad?
Sí, aquí son 3 diferentes pagos porque así te lo indica. Pero estos, acuérdate, los pagos mensuales no tienen fórmula. Estos tú los determinas. Tú los pones directo, 1500, 1500, 2000, 2000. Son constantes, no son variables. Sí, en este caso sí. El pago, este pago mensual, yo lo puedo calcular previamente. Si así me lo indica el problema, lo calculo con las fórmulas de anualidades para obtener la renta o el pago mensual, o bimestral o semestral o anual, dependiendo de cómo nos lo indiquen. Si ya está calculado, como en este caso, que nada más me indican en los primeros 2.500, tercero y cuarto 2.000, nada más los coloco. Nada más los coloco, ok. Así es. Y el que te queda por calcular es este último. Pero era lo que decía Marcos. No tengo que hacer una gran fórmula, ni voy a matarme pensándole cómo. Nada más yo sé que voy a pagar lo que debo, el saldo que debo, y los intereses que se generaron por ese periodo, que son estos. Y ya nada más saco mi suma y ya lo obtuve. Y tú te vas a dar cuenta que es correcto porque aquí tu saldo va a ser de 0. Ok. ¿Ok? Sí, ya. Bueno. Y el otro concepto que tenemos son los fondos de amortización. Con la amortización yo tenía una deuda y la voy a ir pagando poco a poco. Con el fondo de amortización es el caso contrario, por así decirlo. Yo sé que voy a tener que pagar una deuda muy grande, entonces voy a ir metiendo dinero, pagos a un fondo de amortización. Aquí este fondo me va a generar intereses que van a lograr que al final del tiempo que yo preví pueda tener la cantidad suficiente para pagar mi deuda. Es una inversión. Es una inversión, solo que es una inversión muy específica para pagar una deuda. ¿Ok? Yo sé que en 2 años voy a necesitar 10,000 pesos o 100,000 pesos. Y como sé que me resulta más sencillo ir ahorrando ese dinero, pues digo, lo voy a planear, lo voy a ir depositando a un fondo que me va a generar intereses y el día que en 2 años, como lo tenía planeado, necesite esa cantidad, ya la voy a tener lista. Aquí nos dice, se utiliza cuando se planea pagar una deuda en el futuro, para lo cual voy a programar pagos que constituyan un fondo a fin de acumular el monto que me permitirá amortizar la deuda. Este caso es muy curioso porque tú ¿qué puedes hacer? Yo puedo meter el dinero a un fondo y hacer que, ya que tenga el dinero, lo voy a ir amortizando. Entonces, si hago esta operación conjunta, me puedo ahorrar un dinero. ¿Okay? Ahí también es una forma de hacerlo combinado, que también nos va a resultar de mucha utilidad. Bueno, al igual que en la tabla de amortización, vamos a hacer una tabla de fondo de amortización, pero al contrario, el saldo va aumentando. Para construir la tabla, primero vamos a conocer, lo que conocemos es el saldo inicial de nuestra primera renta. ¿Cuánto voy a pagar? Por supuesto, debo saber cuánto deseo tener al final del periodo. Este saldo inicial se va a multiplicar por la tasa de interés del periodo para que me dé los intereses del periodo que ahora se suman. Como ya he calculado o conozco el pago periódico, puedo conocer la cantidad que se sumará al fondo de amortización, sumando al pago periódico los intereses. Y así estoy en posibilidades de conocer el nuevo saldo, sumándolo al saldo anterior. Ahorita lo veremos en la tabla. Si usted tiene una deuda de 10,000 pesos,
que debe pagarse dentro de 4 meses. Para ello voy a utilizar un fondo de amortización constituido mediante 4 depósitos mensuales iguales, el primero de los cuales debe hacerse dentro de un mes con una tasa de interés del 12% anual convertible mensualmente. Con los datos que tengo, lo primero que voy a anotar es que corresponde a una anualidad vencida. Y quiero conocer la renta, cuánto voy a pagar mensualmente. En este caso, como es un valor futuro, es un monto. Yo quiero obtener 10,000 pesos. Y para obtenerlos tengo 4 meses a una tasa de interés del 12% convertible mensualmente. Entonces aquí tengo mi nuevo interés por periodo y calculo mi renta. Tengo el monto, tengo el interés y 1 más i elevado a mi periodo que es de 4 menos 1. Y obtengo que yo tendré que depositar mensualmente 2,463 pesos con 0,54 centavos. ¿Ok? Son casi 2,500. Y si fueran 2,500, desde aquí también te das cuenta. Dice, si son 10,000 pesos que quiero obtener en 4 meses, pues tendrá que ser una cantidad cercana a 2,500. Pero como estoy ganando, tiene que ser menor que 2,500. Desde aquí me doy cuenta que sí, bueno, es una cantidad menor a 2,500. Y aquí está ya mi tabla. Como son anualidades vencidas, hablo del fin de mes, fin del mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Yo sé que voy a depositar 2,463 pesos con 0,5 centavos. Al final del primer mes no tengo intereses. Ojo aquí, ¿por qué no tengo intereses? Porque los intereses se generan en un mes y yo lo deposité al final del mes. Entonces aquí no genero nada. Si esto fuera una anualidad anticipada, pues sí, por supuesto generaría, pero como es vencida, a este final del mes aún no tengo absolutamente nada. Todo lo que tengo en mi cuenta es lo que deposité. Mi depósito mensual, que se suma, mi depósito mensual y el saldo final que tengo es el depósito mensual. No hay más. Pero ¿qué pasa al mes 2? Hago mi segundo depósito y ahora sí se me genera un interés. ¿De cuánto? Pues del saldo por este interés. Y aquí puedo observar fácilmente que de 2,463 el interés son 24 pesos. Ahora lo que se suma ya no son los 2,463, son los 2,463 más 24 pesos. Y aquí ya tengo 2,487. ¿Cuánto voy a tener de saldo? Pues lo que tenía más lo que deposité ahora, 2,487. ¿Ok? Aquí ya voy ganando. Como son cantidades muy pequeñas, pues es muy poquito el dinero, pero aún así es algo que me está generando. Si lo hice en Excel, si hice mi tabla en Excel, pues nada más recorro las fórmulas y ya obtengo los 10,000 pesos que yo quería obtener al final de 4 meses y yo nada más deposité 9,852. Es decir, aquí generé un interés como de casi 150 pesos. Aquí estoy ganando. Aquí estoy ganando. Así es. Aquí mi intención es ganar. Yo voy a depositar menos para generar un poquito de interés y tener un poquito más de dinero. ¿Ok? Este es al contrario. Mientras que en el otro yo pago, aquí me pagan intereses. Y es entendible porque es acumulado. Así es acumulado igual que en el otro. Y bueno, no sé si tengan alguna duda con esto de las tablas de amortización y fondo de amortización.
Yo creo que nos van a surgir dudas ya que estemos elaborando las del ejercicio. Pero Sí, creo que está bastante entendible. Cuando menos ya nos ejemplificó las dos situaciones que podemos encontrar. así es. Y de todas maneras tienen los tutoriales de cómo se hace la tabla. Entonces también esa parte ayuda mucho. Creo que lo Ahorita, único que tendría que tener cuidado, maestra, bueno, que tendríamos que tener cuidado nosotros, es en los paréntesis, en las operaciones de Excel, porque luego si no se ejecutan bien, dan otros resultados. por supuesto, en Excel, al igual que cuando lo hacemos manual, hay una jerarquía al momento de De resolver la operadores. operación. Así es. Entonces, mucho cuidado en Excel con el uso de paréntesis. Eso sí es, hay que tener mucho cuidado. Y también al momento de recorrer las fórmulas. En este caso casi no varía porque sí se van recorriendo por periodo y por celda. Pero si yo aquí puse, supongamos que no le puse por 0.01, sino que lo indiqué aquí en una celda y recorrí, me va a cambiar ese interés. O sea, son cuestiones muy pequeñas, pero que también ustedes pueden darse cuenta fácilmente aquí al final. Que digas, Por ejemplo, en el caso que dice usted, maestra, que si lo ponemos en una celda el interés y lo arrastramos, va a marcar error porque no va a tener porcentaje exacto. para las otras celdas. Lo único que habría que hacer es ponerle un signo de peso entre el valor de la celda para que no Para que cambie. no cambie. Exactamente. Exactamente lo que dijo Marcos. Le ponemos un signo de peso si queremos que no cambie. Y eso sería todo. En realidad, este es el tema más sencillo. Ya una vez que dominaron lo anterior, aquí está nada más la aplicación. Y bueno, casi se nos está acabando el tiempo de reunión, pero bueno, ahorita vamos a, no sé si tengan tiempo, podemos regresar de nuevo. Hice un cuestionario que pueden ustedes resolver. La idea es que lo resolvamos. Y los que obtengan los 3 primeros lugares, bueno, tendrán 5 puntos sobre su calificación final. Entonces, pues no sé cómo ven, si quieren que volvamos a entrar y resolvemos el cuestionario Pues sí, o... o no sé los demás. Sí, yo no tengo problema. O no sé los demás. Sí, yo creo que sí, juntos. Sí, Para aquí que la cosa es aprendamos. juntos. Si no sacamos los puntos, pero aprendemos. Por lo menos nos divertimos. Ok, a esta reunión le queda menos de un minuto. Voy a finalizarla. Entramos a esta misma con el mismo link y ya vamos a entrar a esta página, www.kahoot.it, ¿ok? Y ahorita nos vemos y ya les digo las demás indicaciones. Nos vemos en un minutito.